La dignidad humana es un término tan amplio como fundamental, dice el refrán. El trabajo dignifica a las personas. En esa dignidad de la que se habla en la Declaración de los Derechos Humanos influyen un abanico de condicionantes que puede aumentar su dimensión o, por el contrario, reducirla. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a nuestro programa abierto por vacaciones. De los últimos datos del desempleo vamos a hablar hoy en Abierto por Vacaciones, en nuestro programa, y lo hacemos ya con Roque García, que es el secretario comarcal de Comisiones Obreras. No sin antes, darles las buenas noches, la bienvenida y también las gracias por una noche más estar con nosotros. Roque García, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, ese dicho y ese refrán que es bien cierto, que sí, vamos, el trabajo, el empleo dignifica a las personas. Totalmente de acuerdo, porque las circunstancias que atraviesan mucha gente de la que está desempleada, que hay situaciones dramáticas que pueden vivir las familias, con un trabajo digno totalmente se dignifica y pueden salir adelante. Y hay cualquier persona que no tiene trabajo, independientemente de que lo necesite o lo que no lo necesite, siempre cuando se está trabajando se está bien con uno mismo y con los que te rodean. En ese sentido, totalmente de acuerdo de que sin trabajo la persona pierde algo de dignidad. Aunque poquito ha descendido el número ha descendido el desempleo, ha aumentado el desempleo. ¿Cómo están las cifras a día de hoy en la comarca Campos de Llín? Como estamos hablando, ha subido en 10 personas. Desde Comisiones Obreras, siempre que hay un dato, aunque sea de una persona, que vaya a aumentar las cifras de desempleo, siempre es un dato negativo. Y ahora mismo tenemos 3.983 personas en la comarca de Llín desempleadas, ¿no? Son 10 más que el mes anterior, y principalmente este dato negativo viene de uno de los sectores, ahora mismo por lo menos en la comarca de Llín, que es el principal en la comarca, que es la agricultura, ¿no? Porque ha habido un incremento desde el mes de julio con respecto al mes de junio de 80 personas en agricultura. Todos los demás actividades sí baja el desempleo, excepto en agricultura, que por otra parte es comprensible por el hecho de que se ha acabado de recoger el melocotón, y entonces eso da muchos puestos de trabajo, y creo, sin tener el dato concreto, pero que este dato viene por la finalización de la recolección de la fruta. ¿Se puede decir que la agricultura en la comarca Campos de Llín es uno de los pilares en los que se sustenta la economía de este municipio, también de los municipios del resto de la comarca y evidentemente de las pedanías? Se puede afirmar totalmente, porque no nos equivocamos. Ahora mismo la agricultura es el primer sector en lo que es la comarca de Llín. Desde Comisiones Obreras siempre hemos apostado y hemos intentado a formaciones políticas, equipos de gobierno y demás, el hecho de que se tiene que tener una diversidad en las distintas actividades para que, en este caso, el municipio o la comarca puedan crecer cuando vienen situaciones difíciles. Y el ejemplo que tenemos en Llín, y que se puede visualizar lo que estoy diciendo, es cuando teníamos el sector textil, que éramos un potencial con respecto al resto, ¿no? Entonces, si solamente nos basamos la economía en un solo sector, pues nos damos cuenta de que eso llega a un problema, y puede ser un problema importante. En ese sentido, por eso te digo de diversificar. Pero independientemente de lo que comentamos, es cierto que la agricultura es el potencial primero que tiene, en este caso, la comarca de Llín. Y que otra de las cosas que incluso estábamos hablando en el previo es el hecho de que solamente lo que hacemos es la recolección, que es otra de las cosas que siempre hemos estado incidiendo también desde Comisiones Obreras, que se debería de transformar tanto la fruta como transformar la hortaliza que se recoge. ¿Para qué? Pues para potenciar, dar puestos de trabajo, y que económicamente Llín diera un paso importante. Ese sector agroalimentario, que es el de la transformación, y que sería importantísimo el que se pusiera de manifiesto. ¿Crees que se hace lo suficiente? ¿Hacemos lo suficiente? ¿Hacemos poco o no hacemos absolutamente nada para que
todo eso comience a encauzarse? Yo creo que no se hace lo suficiente. Yo creo que prácticamente nos seguimos manteniendo en la continuidad y no se intentan descubrir pues nuevas situaciones para que se den los pasos para formar cooperativas en este sentido de transformar y hacerlo desde la gente de Llín, no que tengan que venir desde fuera, desde nuestra vecina comunidad de Murcia, por ejemplo, a que nos lo transformen aquí, ¿no? Como pasó cuando teníamos la cooperativa que teníamos aquí al lado de la Guardia Civil, que se fue al garete y se destruyeron muchos puestos de trabajo, ¿no? En ese sentido tendría que educarse, en ese sentido, pues tanto aquellos emprendedores que quisieran dar el paso, pues a cómo llevarlo adelante para que esa repercusión tanto en puestos de trabajo como para la economía de Llín pues fuera positiva, incluso tutelados, si me apuras, por la propia administración para que se aseguren de que esa cooperativa se adelante, porque uno de los problemas que también han tenido varias cooperativas de la comarca de Llín es el rifirrafe que puede haber entre los cooperativistas, entre envidias, historias, que luego lo que hacen en definitiva es que la cooperativa al final y al cabo y al fin se va al garete, ¿no? En ese sentido sí tendría que te iba a decir, bonificar o ayudar desde la propia administración a que aquellos emprendedores y aquellos emprendedores incluso nuevos, el educarlos en ese sentido ante tenemos el producto, vamos a desarrollar ese producto para que tanto los beneficios como los puestos de trabajo se queden en allí. Bueno, vamos a decirles a todos esos cooperativistas que el enemigo no está entre nosotros, nosotros somos la punta de un alfiler dentro de un mundo tan competitivo y dentro de un mundo tan complejo y donde hay tantísimas cooperativas, industrias agroalimentarias que no somos nada. Si no nos llevamos bien entre nosotros, o sea, eso es absurdo, no se puede entender, ¿no? Porque ¿qué rivalidad podemos tener cuando somos la punta de un alfiler? Sí, yo creo que hay, por lo que comentaba anteriormente, en el caso de algunas cooperativas que al final, solamente para el tema de las recogidas y demás, no para transformación, pues el hecho de ellos es que yo creo que es las pequeñas disputas que suelen haber entre los cooperativistas por falta quizá a lo mejor de transparencia, entonces asegurándoles de que aquello que se invierte ahí con pelos y señales se va a reflejar y va a quedar recogido y se puede demostrar en cualquier momento, de alguna manera hay que hacerles ver que yo creo que sería un futuro para que el empresariado de Llín en este caso viera pues una pista de salida hacia pues nuevos horizontes en el sentido de a nivel económico y a nivel de puestos de trabajo que realmente lo necesitamos. Se trataría también quizás un poquito también del tema de profesionalizar nuestro campo y todo pasaría por ahí. A nivel formativo, ¿qué estamos haciendo en el municipio de Llín, en la comarca Campos de Llín? No sé si desde Comisiones Obreras realizáis algún tipo de curso importante, algún tipo de formación para este sector. No, para este sector en concreto no hemos tenido, principalmente por lo que te comentaba anteriormente, de que queremos también desde el sindicato no solamente quedarnos con un sector, pero sí tenemos, por el tema de la pandemia, durante este tiempo lo que sí ha habido son cursos, pero online, presenciales no ha habido, algunos muy pocos, pero y en este caso como las instalaciones de Comisiones Obreras en Llín no reúnen los requisitos de accesibilidad y demás. El ayuntamiento no puede poner a disposición de cualquier sindicato, de cualquier persona, pues no sé, instalaciones. Hemos llegado a hacer algunos en las dependencias que tiene el ayuntamiento en el polígono. Pero como sindicato me refería, en los locales que tenemos aquí ahora mismo no, hemos recurrido algunas veces al propio ayuntamiento en estas instalaciones que te estoy diciendo y también ha habido ocasiones de que los trabajadores, tanto desempleados como empleados, dependiendo de conforme a qué vaya dirigido ese curso de formación, se han hecho en Albacete Capital, las instalaciones que sí reúnen pues todo lo que la norma establece para que se pueda impartir el curso. En el sector agroalimentario muy poquito, la verdad.
Hemos más tema de fontanería, tema de placas fotovoltaicas, de ayuda a domicilio, de auxiliar de enfermería, de todo este tipo de cursos sí es más habitual. Que quizá a lo mejor también sería una autocrítica en ese sentido por lo que estamos hablando, que desde el propio sindicato también, también hemos tenido cursos de fitosanitarios que se iban dirigidos al sector agroalimentario. De todas formas hay un abanico muy amplio. Sí, muy amplio. Muy extenso de determinados trabajos que necesitan de mano de obra profesional para realizarlos. Por ejemplo, pues no sé, se me ocurre injertar la poda, por ejemplo. Tanto la poda como el injerto son cuestiones como muy determinadas y que necesitan de unos conocimientos. Suele venir gente de fuera a realizar ese trabajo. Normalmente se hace en época no estival, en época de invierno, cuando tampoco hace tanto calor y es un trabajo que está muy bien remunerado económicamente hablando, por lo tanto... Bueno, ahora tenemos un escollo precisamente con lo que acabas de decir, precisamente con toda la patronal del campo, de que llevamos ya congelado el convenio provincial del campo y no hay manera con la patronal de llegar a un acuerdo, porque entendemos de que durante la pandemia ha habido sectores en los cuales se han sido muy castigados a la hora de lograr mejoras económicas y de derechos en los propios convenios, como puede ser la hostelería. Principalmente es uno de los sectores que más ha sufrido durante la pandemia, todo el ocio nocturno, todo el trabajo de turismo, todos esos sí nos ponemos a decir, no podemos llegar a grandes avances porque la situación que han pasado estos sectores es la que todos conocemos con el tema de la pandemia. Pero el agrícola en concreto no es uno de los sectores que más haya sufrido, al contrario. Ha sido esencial y primordial el sector agroalimentario, pero ahí con la patronal estamos en estos momentos que hemos tenido concentraciones en la puerta de la patronal en Albacete y estamos ahí todavía de que darle salida a esos trabajadores que llevan ya 2 años sin renovar el convenio. De todas formas, el sector agrario agrícola que tenemos, tanto en las pedanías de IN, porque IN tiene muy poquita agricultura y ganadería, pues es un sector familiar. No estamos hablando de grandes empresarios, que también los hay, pero que han venido de fuera. Estamos hablando de un sector que es familiar y que, tienen empleados a los cuales tratan muy bien, y a mí me consta, ¿verdad? Sí, en este mundo hay de todo, pero ten en cuenta, por ejemplo, hay una cantidad inmensa de trabajadores que se... Perdón. Para cuando en determinadas épocas, pues recolección de la cebolla, recolección del pimiento, recolección de la fruta que estábamos hablando anteriormente, son muchos trabajadores los afectados por el propio convenio que estamos hablando. Entonces, en ese sentido también hay que dignificar esas condiciones a esos trabajadores que precisamente, pues ahora con estas altas temperaturas que tenemos y demás, son las que lo padecen, las que están ahí desde que amanece hasta que termina su jornada laboral. Te puedo garantizar que el 99,9% de los agricultores de IN y su comarca trata a esos trabajadores del campo de una forma extraordinaria. Y pues ese porcentaje tan diminuto, pues hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero ese diminuto porcentaje se corresponde más bien con grandes terratenientes que tienen una forma de trabajar distinta a lo que hacen habitualmente pues cualquier persona que tiene su papel. Me decías sí, te lo digo porque es que casi que los conozco a todos y son excelentes personas. Si yo no digo lo contrario, si lo que estábamos hablando del convenio les afecta tanto a los buenos como a los malos empresarios, porque el convenio es de ámbito provincial y se tiene que aplicar en cualquier sitio de la provincia de Albacete en el cual se estén realizando esas actividades. Pero luego también sabes, igual que yo sé,
de que hay otros empresarios, de todo hay, de todo hay, de que se aprovechan también de la población inmigrante, que los tienen en unas condiciones y ni siquiera le dan de alta en seguridad social, y los tienen realmente, que también conozco casos, bastante mal, y eso sí que es no dignificar a la persona en cuanto a sus relaciones laborales, sino que es mucho más que eso ya incluso algunas veces se convierte en delito. Pues a los agricultores y también a los ganaderos en Divín, que tenemos muchísimos en nuestra comarca, felicitarles, y a todos aquellos que no hagan las cosas bien, pues decirles que bueno, eso no se puede hacer, eso va contra la ley y contra el ser humano. Lo que vamos a hablar también del desempleo en el resto de la comarca, porque nos centramos mucho en Ellín. Cuando salen esos datos son 10 personas más en el mes de julio con respecto a junio, pero bueno, ¿cómo está la situación en el resto de la comarca con respecto a lo que es Ellín? Estos datos, los datos que yo te doy y demás son comarcales, no son del municipio de Ellín. Ayuntamiento por ayuntamiento no lo tengo desglosado, entonces todos estos datos que te digo son de todo lo que es la comarca. Bueno, si no en esta ocasión, en otros meses, que seguro que has... Sí, pero que bueno, que a mí me gustaría también sobre los datos que estamos conociendo y que hemos conocido ahora, ¿no? El hacer una comparativa. Si miramos, por ejemplo, los datos del año pasado, del mes de julio, vemos que ese dato, al contrario que decíamos que por estas 10 personas es un dato negativo para comisiones obreras, con respecto al año pasado, haciendo la comparativa interanual, sí ha habido un descenso de 164 personas. Yo creo que es importante, independientemente de que el año pasado estábamos precisamente en todo el meollo de la pandemia, ¿no? Y también se da, ante la visión de estos datos, calculamos desde comisiones obreras que con respecto a los demandantes de empleo, todos aquellos trabajadores que han estado en ERTES, del año pasado a este ha habido una bajada de casi 500 personas que han salido del desempleo y que han salido de ese ERTE. Aunque esa cifra está en las oficinas del desempleo como total de demandantes, se ve reflejada en los datos que valoramos. Y si queremos irnos y hacer una valoración un poco más allá del año 2019, también vemos de que ahora mismo, este año, estaríamos prácticamente igual en datos de desempleo en lo que es la comarca de Ellín que en el año 2019. Entiendo de que ante esta visión general y con estos datos que estoy dando, yo creo que es positivo el ver que en julio del 2021 ya estamos con datos prácticamente de antes de la pandemia, de datos del 2019. Es positivo, pero de todas formas, bueno, seguimos siendo una de las zonas rurales deprimidas de la provincia de Albacete y de Castilla-La Mancha, por lo tanto, y además es una de las poblaciones que más desempleo tiene, como en Ellín, y ahí están los datos de los planes de empleo, que siempre estamos ahí a la cola, al principio, ¿no? Porque somos una de las poblaciones que más desempleo tiene. Sí, es así. Bueno, y yo creo que los planes de empleo es una de las batallas que tuvo también en su momento comisiones obreras, en este caso ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, fue precisamente porque en esa época que lo estuvimos luchando y al final se consiguió sacar adelante, pues era el hecho de que había situaciones muy dramáticas y bastante importantes, y tanto en número como en situaciones distintas, el que había que darle una salida, por lo menos de que muchas familias que en ese momento, todas las personas que integraban el núcleo familiar estaban en desempleo, y habría que darle una salida. Y la salida fue a través de los planes de empleo. Esos planes de empleo cada vez han ido viniendo un poco menos, pero entiendo de que ha sido una herramienta y sigue siendo una herramienta para aquellas personas que, por desgracia, pues no tienen un salario y no tienen un trabajo. Hablabas de situaciones dramáticas. Imagino que por el sindicato Comisiones Obreras pasarán infinidad de personas, y algunas de ellas con situaciones lamentables, con situaciones dramáticas. Cuéntanos ese día a día. Bueno, es que es muy variopinto. Hemos visto situaciones de que empresas
Pues que me estoy retrocediendo en el tiempo. Ahora aquí, pues está bien y las cosas van un poco mejor, pero cuando salimos de la anterior crisis, hubo empresas, incluso aquí también había en Ellín, alguna empresa de que no pagaba a sus trabajadores. Ahí se han visto situaciones muy dramáticas de no poder pagar la hipoteca, de no tener y recurrir en este caso pues a la beneficencia, que pueda ser Cáritas o pueda ser otra entidad, de personas que no tenían. ¿Esas empresas no pagaban porque sí, en este caso sí, no podían? ¿Qué sectores eran concretamente? Mira, estoy recordando ahora mismo. Uno de los casos fue la empresa que llevó en su momento ayuda a domicilio, que tuvimos concentraciones, huelgas y demás, no pagaban. Las empresas en aquel momento que decían de que la administración no les pagaba a ellos, ya no podían pagar, que era en el momento en que la administración estaba pagando pues a 500 o 600 días, ¿no? Eso ahora pues se ha eliminado, y en esa situación y en estos momentos no tenemos casos ahora mismo aquí en la comarca de Ellín de empresas de que no vayan pagando en ese sentido. Te pongo el caso de que te estaba comentando, que recuerde, de ayuda a domicilio. Estamos hablando de hace ya años. Sí, te estoy hablando del año 2008, no, sería en el 2010, 2011 o así, 10 años, ¿no? Que son situaciones que yo he visto de la gente en el sindicato llorando, pero literal y a moco tendido, en el sentido de que no podía, ¿sabes? Y ahí, pues bueno, otras empresas de que lo que hacen es, pues, sobre todo empresas de la construcción, hábitos malos de las empresas en construcción es que cuando llega el verano, da por finalizado el contrato y durante el tiempo que están de vacaciones no están dados de alta en la empresa, eso no son vacaciones. Eso sería un dato muy normal cuando llega la época del verano. Y empresas, pues bueno, ahí estamos hablando, como tú bien dices, yo no quiero aquí poner al empresariado de que todos son malísimos y demás, porque no sería cierto y estaría pues mintiendo en ese sentido. Hay un tanto por ciento, pues en algunos casos pequeños, que bueno, que se dedican a hacer prácticas, o estoy pensando ahora mismo en el tema de hostelería, por ejemplo, que eso también es habitual aquí en Ellín, de que te contrato a 4 horas, pero tú me echas media jornada a la China, que son 12, ¿sabes? Entonces son situaciones que se ven y que llegan al sindicato esos trabajadores, y por el miedo es que cómo voy a denunciar si resulta de que si me quedo sin esto no tengo ingresos para comer en mi casa. Se ven en una tesitura, y yo creo que estos empresarios, que yo creo que no se les puede llamar que sean empresarios, se aprovechan de las circunstancias, de la necesidad de ese trabajador de que tener que llevar algo a su casa, y tragan con todo. Tragan que tengan nómina contratados a 4 horas y estén echando 12. E incluso a veces, bueno, que también los hay, de que estén trabajando sin dar de alta en seguridad social, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le podemos decir porque es otro de los grandes problemas, ¿no? El desempleado de larga duración, sobre todo aquella persona que llega al perfil de los 50 años aproximadamente, lo cual luego pues le perjudica seriamente a la hora de las cotizaciones para una pensión el día de mañana. Es uno de los grandes problemas, ¿no? El desempleo de larga duración. Sí. Cuéntanos un poco en ese sector cómo están las cosas en esa parte de la población en la comarca Campos de Ellín. Pues esa es una de las peores situaciones a las que también se pueden llegar, y que de hecho llegan algunos trabajadores, ¿no? Hemos tenido de que durante épocas anteriores estaba el subsidio de mayores de 55 años, que luego, pues bueno, llegó el nuevo gobierno y lo volvió a rebajar como estaba anteriormente, que era de 52, y entonces cuando llegan a esa edad de 52 años y se pueden acoger y tienen pues todo lo que se solicita para que puedan solicitarlo, ahí en ese caso lo que estabas preguntando sobre esas cotizaciones que tienen que tener de cara a la jubilación, les afecta dependiendo de sus ingresos que tuvieran anteriormente, pero ahora mismo se está cotizando a esas personas
con arreglo al salario mínimo interprofesional. Independientemente que lo que perciben mensualmente son 430 euros, ¿no? En ese sentido, pues bueno, es una pequeña ayuda a una persona que los requisitos en concreto son el tener 15 años cotizados para poder acceder a esa prestación, haber estado trabajando dentro de los últimos 15 años, 2 seguidos, pero en régimen general, y pues bueno, que se vean y que hayan agotado cualquier otro tipo de ayuda o de prestación que tuvieran tener, ¿no? En cuanto, no sé decirte por lo que preguntas una cifra exacta en la comarca de Llín de qué número estamos hablando, pero estamos hablando de que en torno, no me pongas en concreto, pero en torno a un 10 o un 15% de aquellos de los desempleados sí puede ser que estén dentro de estos parámetros que estamos hablando. Pues hay que tener muy en cuenta a ese sector de la población, a esas personas que desde luego no solamente lo tienen complicado a día de hoy, podemos decir, sino que también lo van a tener complicado pues a la hora de su pensión o de su jubilación, porque estamos hablando de un serio problema. Sí, así es. Ten en cuenta de que ahí es cierto de que cuando estás trabajando toda la vida en una empresa y que luego llegas a estas edades, llegas a los 50 y porque la empresa cierre por cualquier otro motivo te ves en la calle, a esas edades te digo de que es difícil la reinserción. Es difícil, de hecho muchos de ellos, que algunos conozco en esta situación, pues lo que intentan es lo que estabas diciendo ahora mismo, se intentan formar en otro oficio, y de ahí hay algunos cursos que van dirigidos también a estas franjas de edades que hacemos desde el sindicato para poder formarlos y que puedan encontrar una salida laboral en otro sitio. Bueno, si hablamos ya de los jóvenes, estamos en torno al 40% de esos desempleados que son jóvenes. Pues con respecto a la Unión Europea estamos bastante lejos. O sea, es España el país con mayor desempleo en edad juvenil de toda la Unión Europea. Si estábamos hablando antes de los mayores, este problema a la larga va a ser muy, muy importante. Ten en cuenta de que cada vez los jóvenes se incorporan al mercado laboral más tarde. Si eso supone de que te incorporas a los 35 años y si no cambiara la normativa que tenemos actualmente, pues tienes que estar trabajando ininterrumpidamente hasta los 67 para que por lo menos te quede el 100% de la jubilación, porque si te van faltando años de cara a esas cotizaciones, pues vas a cada vez cobras menos, ¿no? Entonces es una situación que es un problema que vamos a tener a futuro. Espero que en el Pacto de Toledo, que ahora mismo precisamente a nivel del Pacto de Toledo falta por determinar qué tipos de reajustes van a tener los requisitos de la edad de jubilación, es un problema importante de cara al futuro para los jóvenes, porque no van a tener cotizaciones suficientes para que les quede el 100%. Independientemente también de eso, son qué remuneraciones tienen cuando se incorporan a las distintas actividades del mercado laboral, porque también les repercute lo que cobren mensualmente para que luego les pueda quedar o les pueda quedar menos. Estamos hablando en tono pues un tanto pesimista, sí, pero es que es la realidad de lo que está ocurriendo en nuestra comarca, no solamente en Ellín, sino en el resto de la comarca. Estamos en una zona rural deprimida, que a mí es un término que no me gusta para nada, ya me gustaría que no fuésemos tan deprimidos, pero es la realidad y es la que hay que trasladar y la que hay que contar. No sé de qué forma, porque ya llevamos décadas hablando de esta situación, no salimos del pozo, no salimos de esa situación, valga la redundancia. Entonces, ¿qué podemos hacer, Roque? Pues ahí tenemos que insistir en lo que estábamos hablando al principio, en el tema de educar. Tenemos que educar tanto desde las propias administraciones, desde la propia federación de la patronal, desde los sindicatos. Tenemos que intentar incentivar a la gente, formar, para que seamos en esta comarca, y que yo creo que somos poco emprendedores,
a la hora de dar el paso. Y somos poco emprendedores porque no sabemos. Por eso hay que formar para que seamos más emprendedores, claro, y que se nos den las herramientas a aquella persona que quiera sacar adelante un negocio, el facilitarles el que lo sepan sacar. Pues nosotros desde tiene que aquí ser así. Invitamos a todas las instituciones a que hagan eso, ¿no? A que dediquen una parte de su tiempo, de su esfuerzo y sobre todo de la economía a que esas personas se formen, a que nos formemos todos y que también lo haga el sindicato Comisiones Obreras. Sí, ahí te decía yo anteriormente de que era una especie de autocrítica en ese sentido de que es cierto de que quitando algún curso de fitosanitarios y demás, estoy recordando también otro que hicimos aquí en Ellín también, que fue el tema vinícola para catadores y demás, que tuvo muy buena aceptación. Quitando eso, en otra línea no hemos hecho ningún tipo de cursos de formación en la línea de lo que estamos hablando de que dotar herramientas a los trabajadores para que puedan facilitarles el tema de que puedan sacar adelante un negocio. A ver si hacemos alguno de conservera, que sería lo ideal, que nos comencemos a formar en eso, que nos creamos que lo que tenemos es bueno y mucho, que es maravilloso y que sepamos meterlo en el bote. Sí. ¿De acuerdo? Sí, de hecho, vamos, en las pedanías es práctica habitual y era práctica habitual el que llegaba la época de hacer la conserva y se hacía así, ¿sabes? Entonces, yo creo que nuestras abuelas lo han hecho, pues sí, tanto ya sea el baño María como incluso en algunas pedanías en unos momentos hubo algunos en el bote de hojalata. Sí, de que se dedicaban y tenían la máquina apropiada y se hacía así, o sea que yo he hecho, ¿sabes? He estado haciendo tanto conserva de tomate, melocotón o lo que hiciera falta. Yo voy a hacer ahora en este mes de agosto. ¿Sí? Porque además es que me encanta, no me gusta lo que venden, me gusta lo nuestro, que como decía es mucho y además muy bueno. Roque, yo sé que para la próxima vez que hablemos tú y yo no se ha podido solucionar este problema que llevamos arrastrando tantísimas décadas, ¿no? Pero sí que espero de tu parte el que me cuentes y me traslades de que, bueno, pues se ha hecho algo con respecto a este asunto del que estamos hablando. Gracias por acompañarnos y, bueno, pues a seguir trabajando y luchando. Muchas gracias. Señoras y señores, a todos ustedes decirles que nuestro abierto por vacaciones hoy es un pelín más corto de lo habitual, porque ya saben que tenemos nuestro programa de agricultura, ganadería y desarrollo rural, abriendo campos. Pero bueno, mañana estaremos de nuevo con todos ustedes. Pero antes vamos a dejarles con la información meteorológica, que también es muy importante, y enseguida vuelvo y ya les digo adiós. Buenas noches. El viernes será un día de calor muy intenso en la provincia de Albacete, temperaturas que suben más, especialmente en La Manchuela. Estarán activados los avisos amarillos por altas temperaturas a las horas centrales del día en toda la provincia, y es que se prevé una máxima de 39 grados en Tobarra y en Albatana, 38 en Ontur, Albacete y Ellín y 37 en Fuente Álamo, y comenzará el día también con temperaturas mínimas altas, mínimas que se van a situar en torno a los 20-21 grados. Será un día soleado con cielo poco nuboso despejado y únicamente habrá algunos intervalos de nubes altas. Les adelantamos que el sábado bajarán las temperaturas de forma muy notable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Bien, pues hoy tenemos unos cuantos grados más con respecto a ayer. Y para mañana se prevén que las temperaturas vayan a subir, aunque poquito. Bueno, con esos datos, con esa información les dejamos y lo hacemos con Abriendo Campos tras una breve pausa. Nosotros nos despedimos y volvemos mañana a las 9:30. Les espero aquí en Abierto por Vacaciones. Adiós, que descansen, buenas noches y hasta mañana.